Qué alegría estar otra vez con ustedes, hermanos. Un abrazo enorme hasta San José, Costa Rica. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes desde aquí. Espero pronto poder llegar y abrazarles. La semana pasada, David Aguilar estuvo con ustedes y comenzamos este viaje a través del Evangelio de Marcos. Así que de una vez, ven conmigo al Evangelio de Marcos. David te contaba acerca de Juan el Bautista y cómo nos enseñó una gran verdad, y es que el Evangelio comienza contigo, el Evangelio comienza conmigo, y la responsabilidad y el privilegio que tenemos precioso de compartir a Jesús. Ahora vamos hasta el versículo 9, vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Pero antes de leer el pasaje, yo quiero hacerte una pregunta. No sé para ti cómo funcionó cuando tú decidiste hacer pública tu relación con tu esposa, por ejemplo. ¿Cómo funcionaba antes? Pero para algunos de nosotros, algunos de los que están aquí en el Mall San Pedro, ustedes ya lo hicieron ahí por el año quizás 2009, 2010, en donde se puso de moda Facebook. Y Facebook tenía esto que está aquí en la pantalla, y es que tú podías poner si estabas en una relación. Para muchos esto era una gran cosa. El momento en el cual tú estabas dispuesto a poner ahí en redes sociales que tú estabas en una relación, era algo serio, era algo importante. Tú decías, yo tengo que evaluar los pros, los contras, debo de saber que este ya es un momento serio. Para algunos incluso era casi que nivel compromiso, porque voy a contarle a todo el mundo que estoy apartado, estoy en una relación. Quizás algunos de ustedes lo hicieron. Pues fíjate que hoy vamos a ver algo muy, muy interesante en este pasaje. Vamos a ver a Jesús dando testimonio. Vamos a ver 3 grandes momentos de Jesús al inicio de su ministerio. Jesús va a comenzar su ministerio, y en estos 3 momentos Él va a dar testimonio de quién es. Pero creo que nos va a hacer pensar a nosotros en el momento en el que estamos dispuestos a decir, yo soy un hijo de Dios. Y yo quiero dar testimonio con mi vida que soy un hijo de Dios. La palabra está dar testimonio. Para los que crecimos en el mundo evangélico, lo que se te viene a la mente es pararte, un hermanito se para al frente de la iglesia y da su testimonio, cuenta, sí, hermanos, yo les quiero contar cómo yo de joven, ¿verdad? Me tomaba 30, 40, 50 cervezas y pues ahora ya no, ¿verdad? Gracias a Dios me sacó de esa vida y gracias a Dios. Y bueno, eso es lo que viene a nuestra mente con la idea del testimonio. Pero sabes que es mucho más que eso, es más que contar nuestra historia. Dar testimonio, ser un testimonio, es la revelación de nuestra identidad, es ser un testigo. Es como estar en un jurado y decir, yo soy testigo de lo que ahí pasó y pueden confiar en mi palabra. Es estar dispuesto a mostrar lo que somos. Y esa palabra es bien importante, mira, es disposición. David nos enseñó la semana pasada que Marcos es un libro de acción, de actividad, donde Marcos se va al grano y nos muestra a un Jesús como siervo que está dispuesto. Bueno, Jesús va a comenzar así. Vas a ver en estos 3 momentos la disposición de obediencia de Jesús a actuar. Bueno, estar dispuesto a dar testimonio que eres hijo de Dios depende mucho más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Incluso yo sé que en redes sociales también ahí se puede poner en nuestra biografía, puedes poner cristiano, hijo de Dios, aleluya, y ahí puedes poner una crucita si quieres, pero es más que eso, son nuestras acciones. Por eso en este pasaje vamos a responder esta pregunta: ¿a qué debo estar dispuesto para dar testimonio que soy hijo de Dios? Dar testimonio que soy un hijo de Dios requiere ciertos compromisos. Requiere dar ciertos pasos. Es más que un bonito anhelo, es una convicción que se debe de ver en varias cosas. Y lo vamos a ver en la vida de Jesús. Mira, ven conmigo, versículo 9. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recuerda que aunque Jesús nació en Belén, Él creció en Nazaret, de donde era su familia, donde vivía su familia. Entonces, por eso se le conocía que era de Nazaret. Entonces, dice que Él viene y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ves a Jesús moviéndose? Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él.
y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Número 1, para dar testimonio que soy hijo de Dios, debes estar dispuesto a identificarte. Vamos a ver este primer momento que es el bautismo de Jesús. Marcos no nos da muchos detalles. Puedes ir a Mateo, puedes ir a Lucas y vas a ver un poquito más de detalles. De hecho, puedes ir a Juan, en donde vamos a ver en un par de slides cómo el apóstol Juan relata el testimonio de Juan el Bautista respecto al bautismo. Puedes ver más detalles del bautismo, pero Marcos se ha encargado de condensarnos algo vital en esta parte del proceso del inicio del ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús. Jesús tiene ahora 30 años y él va a comenzar su ministerio público y comienza bautizándose. ¿Qué significa el bautismo y por qué es importante? Bueno, recordarás que la semana pasada David nos explicó acerca del bautismo, específicamente el bautismo de Juan y las implicaciones para nosotros. Pero el bautismo es identificación, es identificarte. Y es lo que está haciendo Jesús. Y yo quiero animarte, identifícate, ponte la camiseta. Debemos de estar dispuestos a decir, yo soy hijo de Dios, yo soy un seguidor de Jesús. Pon por todos lados, como lo hacías ahí en Facebook, pon por todos lados, muestra en todos lados que eres un hijo de Dios, que eres un seguidor de Cristo. Identifícate, número 1, delante de otros. Mi caminar como pastor, y estoy seguro que a varios de los pastores en Vida Nueva nos ha pasado, que en más de alguna ocasión algún hermano nos dice, mire, yo me quiero bautizar, pero ¿será que podemos hacerlo privado? Es que viera que yo tengo miedo de pasar ahí al frente, yo le huyo a la atención del público, así que quizás un día en la tarde, un sábado, podemos llenar aquí en Campus Miralvalle, aquí en San Salvador, podemos poner el bautisterio y usted solito, quizás invito ahí un par más y lo hacemos en privado. Y nos toca decir que no, el bautismo no está diseñado ni es ordenado por Jesús para ser un evento secreto. El bautismo tiene que ser público porque es un momento de identificarnos. Mira, Jesús en este momento, lo que leímos, versículo 9, en esos días Jesús viene de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan bautizaba en el área de Betábara. Jesús viajó aproximadamente más de 100 kilómetros entre Nazaret y Betábara para bautizarse. Implica el compromiso, piensa, Jesús hace los sacrificios que tenga que hacer, camina lo que tiene que caminar, invierte lo que tiene que invertir para comenzar bautizándose antes de comenzar su ministerio público. Y lo hace delante de un montón de gente. Muchos de los seguidores que después fueron parte del grupo de discípulos de Jesús estaban ahí, eran discípulos de Juan y fueron testigos del bautismo de Jesús delante de otras personas. Vamos a ver qué implica esto para ti y para mí y por qué es importantísimo el momento del bautismo de Jesús. Pero quiero animarte a identificarte delante de otros, pero también a cuidar, a estar seguro de cómo te identificas delante de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Versículo 10 dice, luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué palabras más preciosas del Padre dando testimonio, una vez más, de su Hijo. Jesús viendo al Espíritu descender sobre él como paloma. De hecho, viendo los cielos abrirse, dando testimonio de él como deidad. Jesús era 100% Dios hombre, pero él tenía una conexión especial con Dios porque él es Dios. Mira, cuando Jesús subía del agua, Jesús ve abrirse los cielos, el Espíritu Santo, Dios da testimonio que Él es su Padre y que Jesús es su Hijo y que le ama y está complacido de Él. Y entonces tenemos que pensar, ¿por qué es necesario que se bautizara a Jesús? El bautismo de Juan era para preparar el camino para el Señor. Aquellos que llegaban estaban conscientes de sus pecados y se bautizaban confesando sus pecados. Pero eso nos hace preguntarnos, ¿por qué era necesario que Jesús se bautizara si Jesús no había cometido pecado ni cometió pecado? Bueno, Mateo capítulo 3, versículo 13 y 14 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y sucede lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 1. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Hay un elemento importante del bautismo de Jesús que es cumplimiento. Es identificación, fíjate. Si los pecadores debían de bautizarse, confesando sus pecados, y Jesús no tenía que bautizarse porque él no había cometido pecado, tiene mucho sentido cómo es que la palabra dice que aquel que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús se bautiza identificándose con nosotros. ¿Te imaginas esto? El santo y perfecto Hijo de Dios se bautiza para darnos ejemplo. Se bautiza identificándose con nuestras debilidades y con nuestros pecados. Él no lo necesitaba, pero nosotros sí necesitamos de Jesús. No de bautizarnos ahora en agua, porque tú sabes que el bautismo que ahora practicamos en obediencia a la ordenanza de Jesús, que ya vamos a hablar de eso, no es para perdón de pecados, es para identificarnos con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero Jesús se identifica con nuestra condición. Jesús se está identificando con un pueblo pecador que le necesita. Y en segundo lugar, para cumplir el testimonio que necesitaba ser predicado. Mira, en Juan capítulo 1, yo te decía que el apóstol Juan nos cuenta el testimonio de Juan el Bautista. Si puedes leer toda esa parte es preciosa, pero a partir del versículo 31, Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Yo te recuerdo que Juan el Bautista tenía un ministerio increíble, un ministerio súper importante. Él debía preparar el camino al Mesías. Esto era todo en la vida de Juan. El señalar y decir, miren, Él es. Yo te recuerdo que Juan había ganado el respeto y la autoridad del pueblo. Entonces, que Juan dijese, Él es, era importante. Por eso Dios le había revelado que esto tenía que pasar. Jesús estaba bautizando porque tenía que suceder el testimonio. Mira la disposición de Jesús, la obediencia de Jesús, todo para que se cumpliese la Escritura. Y entonces, Juan ahora puede ser testigo del testimonio de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora Juan sí puede decir, miren, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mira, en el bautismo de Jesús, Él se identifica conmigo, se identifica contigo como pecador, siendo Él inocente. Y se da testimonio de su naturaleza. ¿Cómo es que tú y yo no vamos a anhelar identificarnos con Cristo? Para dar testimonio que somos hijos de Dios, identifiquémonos. Yo no sé si en Costa Rica tienen este dicho, pero yo crecí en el mundo evangélico y algunos decían, pero es que mire, es que ese hermano es de la secreta. Él es de un segmento de la iglesia que está como espías, que son escondidos ahí por cualquier cosa. Esto no funciona. No podemos ser más cristianos de la secreta, cristianos debajo del agua, escondidos. Estemos dispuestos a dar testimonio. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso es muy obvio, y es bautizándonos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para identificarme con Cristo, debo de bautizarme. Bautizarnos es una orden de Jesús, es una ordenanza. Una vez creyendo en Cristo como Salvador y Señor, el siguiente paso inmediato, no hay procesos, no hay clases, no hay un tiempo prudencial, inmediatamente deberíamos de bautizarnos públicamente y diciendo yo soy un seguidor de Cristo. Yo ya morí con Él y resucité con Él. Que sepa todo el mundo que soy un seguidor de Jesús. Hermano, hermana, si tú has creído en Cristo,
y todavía no te has bautizado, yo te ruego que no esperes mucho tiempo más. Terminando este servicio, habla con el hermano José, habla con el hermano Rodolfo y diles, hey, yo me quiero bautizar. Yo necesito dar este paso. Jesús se identificó conmigo, yo me quiero identificar con Él. Yo necesito bautizarme lo antes posible. Yo en la vida he conocido varias personas que a pesar que están seguros de que han nacido de nuevo, no quieren dar el paso de bautizarse. A veces he entendido que es porque hay ciertas cosas que quizás no quieren dejar. Y dicen, es que con Dios no se juega. Es que yo quiero hacer las cosas bien. Y yo entiendo. Hay una frase en nuestras lecciones Crece, hablando del discipulado, que me encanta y dice, ¿cómo voy a obedecer en lo más complejo si no obedezco en lo más sencillo, en lo más inmediato? Bauticémonos, seamos obedientes. Bautízate lo antes posible si no lo has hecho. Pero fíjate que esta parte a mí me hace pensar en algo más. Dios habla y da testimonio de Jesús su Hijo. ¿Qué diría Dios de nosotros? Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Mira, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios es que creamos, es que recibamos el mensaje del Evangelio, es un mandato creer. Una cosa es que yo diga, sí, Dios es mi Padre, pero podría decir Dios que tú eres su hijo. Es otra cosa. Convertirte en un hijo de Dios no se logra a través de una asistencia a una iglesia, ni de dar determinada cantidad de ofrenda o de realizar tal o cual ministerio. Te conviertes en un hijo de Dios por la fe. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Puedes saber si eres hijo de Dios cuando depositas toda tu confianza en el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y entiendes que Jesús no es nada más un ticket para ir al cielo, sino es el Señor de tu vida. Y tú dices, yo estoy dispuesto a someterme a su reino. Yo quiero que Él me salve y gobierne mi vida. Entonces, Dios sí podría decir, Él es mi hijo. Otra pregunta que debemos de analizar es, ¿qué diría el Espíritu Santo? ¿O qué dice el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo desciende como una paloma sobre Jesús. Fíjate que Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo te animo que si estás ahí ahorita en la mañana, todavía estás conmigo, no te has dormido todavía. Yo sé que cuesta en el cine, ¿verdad? Porque está ahí uno bien cómodo y el airecito, pero trae toda tu mente y tu corazón, porque esto es importantísimo. El Espíritu Santo da testimonio a aquellos que somos hijos de Dios y nos confirma dentro de nosotros que somos hijos de Dios. Si tú no estás seguro que eres un hijo de Dios, si el Espíritu Santo no te lo confirma dentro de ti, por favor, no te vayas esta mañana sin rendir tu corazón a Cristo, sin recibir a Cristo. Deberíamos de tener el testimonio en nosotros. Y lo último, qué precioso escuchar la palabra del Padre al Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Te imaginas eso? Que Dios dijese de nosotros que se complace de nosotros. Mira, hay cualquier cantidad de versículos en la palabra de Dios que nos dice qué es lo que a Dios le agrada. Y hay otro montón que nos dice qué es lo que a Dios no le agrada. Salmo 147:11, por ejemplo, nos dice que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Fíjate que hay dos partes bien lindas en este versículo. Hay uno que habla acerca de quién entiendo yo Dios que es. Yo entiendo que Dios es grande y poderoso y sublime y perfecto y santo. Por supuesto que tengo que tenerle temor, porque Él es Dios. Yo entiendo quién es Dios y entiendo quién soy yo y por lo tanto espero en su misericordia. No exijo nada, no demando, no estoy enojado porque no me da lo que quiero, porque yo entiendo quién es Dios, espero en su misericordia y Dios se complace en eso. Deberíamos de buscar vivir para agradar a Dios.
un pasaje que quizás define de una manera muy hermosa y directa en qué se complace Dios es 1 Samuel capítulo 15. Tenés a un rey Saúl que acaba de desobedecer directamente la palabra de Dios, conservando la vida del rey Amalek, teniendo ahí los animales que debía de haber eliminado, y todavía toma de eso y se lo ofrece al Señor. Entonces llega Samuel y le dice en el versículo 22, hey, Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios o en la obediencia? Ciertamente, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace en tu obediencia. Ah, por supuesto. Entonces tiene todo el sentido del mundo que Dios desde el cielo hable y diga, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo enternece el corazón del Padre. Y dice, me complace porque es obediente. De esa misma manera deberíamos de anhelar nosotros, complacer el corazón de Dios con nuestra obediencia. Yo no sé si ya te tocó como papá graduar a un hijo o te tocó como hijo ya estar en un momento de graduación. Ahí te pongo una imagen. Yo creo que es un momento en el cual como hijo tú estás ahí adelante, te entregan un título, tú sabes que te has desvelado, que has estudiado, que has sacrificado tiempo con tus amigos, sacrificaste un deporte o una relación incluso, pero ya llegaste, ya te dan tu título. ¿No es cierto que entre la multitud no estás tan preocupado en toda la gente que está ahí, sino que estás buscando ¿a quién? A tu papá o a tu mamá, a una abuela, a un tío? Porque piensas, yo sé que esto lo estoy haciendo por mí, por mi futuro, pero ahí están mis papás, papá, mamá, aquí está. Esto es suyo, esto es esfuerzo. Ustedes y su trabajo y su ánimo y acompañándome en el desvelo, esto es suyo. Y piénsalo ahora del otro lado. Están los papás y están viendo a su hijo caminando ahí y pensando, yo de verdad pensé que no lo iba a lograr, pero lo logró. Bueno, quizás confiaban en ti, pero están diciendo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y se complacen. Y entonces no es tanto el título o la carrera, es que hay un anhelo en el corazón del bienestar y la alegría. Yo creo que eso debe de inundar nuestros corazones y decir, yo quiero que Dios se complazca de mi vida. Por eso quiero identificarme con Cristo. Por eso quiero ser obediente. Por eso quiero bautizarme. Por eso quiero mostrar en todos lados que Jesús es mi Señor. Yo te debo de preguntar, ¿estás bautizado? Porque si no, debes de hacerlo lo antes posible. ¿Estás absolutamente seguro que eres hijo de Dios? Porque si no, hoy es día de salvación. Hoy debes de entregar tu corazón a Cristo. No mañana, porque no somos dueños del mañana. ¿Se complace el Señor con tu vida ahora o necesitamos hacer cambios? Lo antes posible. Yo quiero animarte a que nunca te avergüences de identificarte con Cristo, porque Él no se avergonzó de nosotros. Vamos al segundo momento. Mira, para dar testimonio que eres hijo de Dios, debemos de estar dispuestos a ser probados. Versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nuevamente, Marcos no tiene tiempo para darnos detalles. Si quieres detalles de la tentación de Jesús, ve a Mateo capítulo 4, vas a conocer un poquito más. Puedes ir también a Lucas. Pero mira lo precioso de este momento. Jesús acaba de bautizarse y el Espíritu le impulsa al desierto. Mira, yo creo que ha habido una gran mentira de Satanás que ha permeado en la iglesia. Y es esta idea de que como yo soy hijo de Dios, no voy a sufrir, no tengo que enfrentar un problema, todo me tiene que salir bien. Y cuando llega una crisis, me enoja, me incomoda y empiezo a dudar de Dios y de su bondad. Lo hablábamos hace un par de domingos cuando estudiamos el libro de Ruth. Pero debe de haber una disposición en nosotros a la prueba, porque Jesús
se sometió a la prueba, todavía a unas muchísimos más grandes que las nuestras. Para dar testimonio que somos hijos de Dios, debemos de estar dispuestos a ser probados. ¿Qué puedo esperar de una prueba? Creo que este pasaje nos va a dar un par de cosas. Primero, puedo esperar que Dios la permita. Es el Espíritu Santo el que impulsa a Jesús al lugar de la prueba. Es posible que la prueba que estés pasando en este momento sea porque Dios te puso ahí. No siempre es así. A veces son nuestras consecuencias, no escuchamos consejos y voy y me meto donde no me tengo que meter. Pero puede ser que sea Dios quien por medio de su Espíritu Santo nos ha impulsado y nos ha puesto en un lugar de horno, un lugar de sufrimiento, un lugar de prueba. Jesús está ahora en el desierto y mira, qué hermoso. Jesús siempre está dispuesto a obedecer. El Espíritu lo impulsa al desierto, él va al desierto. ¿Qué es el desierto en la Biblia? Bueno, Deuteronomio capítulo 8 nos lo pinta muy bien. Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto, pleca, la prueba, tenía un propósito. Tiene un propósito. La prueba va a revelar, el desierto va a revelar lo que está en nuestro corazón, lo que pensamos creer de Dios o no, lo que realmente está dentro. Tiene un propósito hermoso la prueba, sacar lo que nos sirve y mostrar a Jesús. ¿Qué podemos esperar de una prueba? Bueno, que Dios la permita. Pero en segundo lugar, esto no es agradable, es que sea intensa. Piensa, son 40 días. 40 días en el desierto. Según Mateo 4, Jesús ayunó durante esos 40 días. ¿Cuánto es el tiempo que has aguantado sin comer? Híjole, quizás te tocó hacer un examen, algún día un examen de salud, un examen médico y te dijeron tiene que venir en ayunas y tú dijiste yo no sé cómo lo voy a lograr. Quizás tú acostumbras a ayunar o tienes alguna dieta específica, un régimen alimenticio en donde tú apartas ciertos tiempos para no comer. Pero puedes pensar pasar 40 días sin comer. Piensa en el desgaste físico y emocional y espiritual que implica esto. Y piensa estar en el desierto. Puede ser, puedes esperar que la siguiente prueba que venga a tu vida sea intensa. No necesariamente sea fácil. Fíjate que el número 40 en la Biblia es un número muy importante. Es el número de la prueba. La tierra experimentó el diluvio que duró 40 días. El pueblo de Israel pasó 40 días por el desierto. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Los 2 espías exploraron la tierra de Canaán durante 40 días. Goliat desafió a los israelitas por espacio de 40 días. Elías pasó 40 días en el desierto hasta encontrarse con Dios y Jonás anunció que Nínive sería destruida en 40 días. Es un número de prueba. El desierto y estos 40 días en el desierto van a revelar lo que existe, lo que está en el corazón de Jesús, que obviamente va a ser hermoso. Pero ¿qué va a revelar la prueba en nosotros? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Esto tiene que ser de Dios. Gozarme en una prueba, gozarme 40 días en el desierto. Tiene que venir de Dios. Esto no es natural en nosotros. Y dice, mira cómo se conecta todo. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuevamente, identificación, testimonio. Me identifico con Cristo, no solo en el bautismo y viviendo una vida agradable a Dios, sino también en la prueba. Jesús fue probado, Jesús sufrió. ¿Cómo no voy a sufrir yo? ¿Cómo no voy a ser probado yo también? Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, mira, es algo mental, es algo racional, no necesariamente lo puedo sentir o entender necesariamente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe tiene que ser probada, la prueba tiene un propósito. Pero en último lugar, vimos ahí en el pasaje, dice el versículo 13, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, estaba en un lugar donde habían animales salvajes, había un peligro ahí inminente.
Mira, podemos esperar que Satanás intervenga. Yo te lo digo bien claro. Espera la intervención de Satanás. Porque él va a aprovechar tu momento más grande de debilidad para hacerte caer. Satanás te odia y lo va a ocupar. Según Mateo 4, fíjate que Satanás aparece al finalizar de los 40 días de ayuno. O sea, en el momento de mayor debilidad física de Jesús, Satanás aparece. Para que Jesús logre cosas sin el sufrimiento. Para darle los reinos de la tierra, que son de Jesús, por supuesto, pero sin la cruz. Para que Él se pruebe como sin la necesidad de Dios, que no dependa del Espíritu Santo. Y puedes leer todos los detalles en Mateo 4, un pasaje hermoso, y tú probablemente has escuchado mensajes en donde sabemos cómo Jesús responde ante la tentación con la palabra de Dios. Es increíble. Pero acá lo que nos quiere decir Mateo es, Jesús fue probado y dio testimonio, aún en el desierto, que no se dio. Mira, Satanás planea lo mismo para ti y para mí. Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le advirtió a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermano, hermana, Satanás quiere zarandearte. Eso es una realidad. Él no puede hacer nada contra Dios. Nada. Eso es un polvo, no es nada. Pero contra ti y contra mí puede destruirnos. Y destruyéndonos a nosotros puede destruir la obra. Mira, Dios quiere hacer algo increíble en San José. Estoy segurísimo de eso. Dios quiere transformar esa ciudad. Dios quiere usarte a ti para llevar el evangelio, no solo a San Pedro, ahí la zona, sino por todos lados. Pero si te destruye a ti, si te zarandea, si te golpea, si te tira al piso, si destruye tu testimonio, si te anula para no usar los dones y talentos que Dios te ha dado. Por eso debemos de estar conscientes. Y 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, me encanta, no es el adversario de Dios, es mi adversario. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En una prueba puedo esperar que Dios la permita, que sea intensa, que el diablo intervenga, pero buena noticia, que Dios nos auxilie. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no pueda ser soportada y que junto con ella venga una salida. Dios siempre nos ofrece su ayuda. Termina el versículo 13 diciendo, los ángeles le servían. Al finalizar de esta prueba, los ángeles servían a Jesús. Mira lo que dice Salmo 91, versículos del 9 al 11. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fue una realidad para Jesús, pero es una realidad para ti y para mí. Dios envía a sus ángeles para sustentarnos, protegernos, para servirnos como sus mensajeros. Yo puedo confiar en la provisión de Dios aún en medio de la prueba. Y mira, si el Espíritu te impulsa a un desierto, obedece, porque allí Dios puede sostenerte. Identifiquémonos con Dios en la prueba. Y por último, y nos vamos, dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él ha comenzado ahora sí su ministerio de manera pública, diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es bastante obvio, pero debemos de estar dispuestos a predicar. Este es mi trabajo y este es tu trabajo. Como hijos de Dios, no es el trabajo de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Es mi responsabilidad y mi trabajo compartir claramente acerca de Jesús. Compartir con mis palabras, no solo con el testimonio y con las acciones, pero con mis palabras compartir el evangelio de Jesús. Yo quiero animarte, predique el evangelio. Y en primer lugar, sin miedo al peligro. ¿Sabes qué me saltó del pasaje que me llamó mucho la atención? Es que el versículo 14 comienza diciendo que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a predicar. Mira, no esperes el escenario perfecto. No es que dice, acaban de hacer un decreto, hay libertad de culto y expresión, por favor, prediquen, nadie les va a hacer nada. Es el peor momento. ¿Por qué fue encarcelado Juan?
por hablar la verdad de Dios. ¿Y qué se ganó? ¿Un reconocimiento público, las llaves de la ciudad, un bono? No, se ganó la cárcel y eventualmente la muerte. Y Jesús dice, este es el momento de ir, este es mi momento, el momento llegado, el momento se ha cumplido. Mira, predicar requiere coraje. Dice 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice Pablo, para ir a Éfeso. Y muchos son los adversarios. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la puerta grande y eficaz y los muchos adversarios? Pero es que así funciona en la vida. Juan encarcelado era la señal, el banderazo de salida para que Jesús comenzara su ministerio. No un cuadro perfecto, pero sí el necesario. A veces muchos adversarios son la prueba de que es el momento de ir y predicar el evangelio. Es el momento de Dios para activarnos a nosotros. Dice Hechos 4:29, después de que Pedro y Juan han sido amenazados de muerte por predicar a Jesús, ellos oran juntos y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y cuídanos. Mira sus amenazas y protégenos. Mira sus amenazas y elimínalos. No. Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No nos concedas eliminarnos el problema. No nos concedas eliminarnos a los adversarios. Danos el privilegio de seguir hablando. Danos el denuedo, la libertad, la valentía, el coraje. No rendirnos, no bajemos los brazos, sigamos hablando de Jesús. Prediquemos el evangelio. ¿Qué es el mensaje que da Jesús? Dice el versículo 15, el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Mira, cuidemos el contenido. No todo lo que hablamos es el evangelio. Hablar de Dios no es evangelizar. Decir, mire, Dios es bueno, mire, confía en Dios, por aquí le mando un piolín con un versículo en WhatsApp. No es evangelizar. Debemos de cuidar el mensaje. Nota, número 1, Jesús observa un sentido de urgencia. Los 400 años de silencio se han terminado. Este es el momento de salvación. El Rey ha venido. Yo soy el Rey. El tiempo se ha cumplido. Es el momento. Acérquense a Dios. Dios se ha acercado a ustedes. Acérquense al Señor. Y yo creo que ese mismo sentido de urgencia tenemos que tener tú y yo. Pero en segundo lugar dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha hecho su parte. Hermano, hermana, Dios ha hecho todo. Absolutamente todo para que tú y yo solo vayamos y compartamos el evangelio. Jesús ganó en la cruz todo. Jesús venció a la muerte, al diablo, al pecado, para que tú y yo vayamos con libertad y con su autoridad a decir, acérquense a Dios. Él se ha acercado a ustedes. Se acercó hace 2000 años en la cruz, donde Jesús pagó por todos nuestros pecados. Ha puesto en la cruz, ha crucificado el acta de los decretos que nos eran contrarios. Él dijo en la cruz, consumado es, vayan a decirle a todo el mundo que pueden acercarse a mí por la fe. Nos toca a nosotros. Y entonces aquí vienen dos partes importantísimas, imborrables del mensaje del evangelio. Arrepentirte y creer. Debemos arrepentirnos y debemos creer. El arrepentimiento en la Biblia es más que un remordimiento, que un dolor, que ese sentimiento de volví a regarla, volví a equivocarme, me siento mal. Es más que remordimiento, es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente. Es pensar, yo antes pensaba que no necesitaba de Dios. Yo antes pensaba que una religión me salvaba. Yo antes pensaba que por ser bueno me iba a ganar el cielo o la vida eterna o la reencarnación o lo que sea. Pero ahora he entendido por la revelación del evangelio, por la obra del Espíritu Santo, he entendido que necesito a Cristo. Hay un cambio en mi forma de pensar, pero hay un entendimiento de quién soy yo. Yo no merezco el cielo, me arrepiento de mis pecados, estoy consciente que mi pecado ofende a Dios. Yo tengo un problema con Dios. No es que, qué feo es ir al infierno, ¿verdad? Mejor me voy al cielo. Yo tengo un problema con Dios, yo le he ofendido y me arrepiento, me duele. Y entonces creer. Porque Jesús no se va a aparecer y te va a decir como le dijo a Tomás, aquí están mis manos, si quieres tocar las llagas, las heridas. Es por la fe. Él ha determinado que sea por fe. El justo vive por fe.
La salvación del alma es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, hermana, no le quites nada al Evangelio. No necesitamos ayudarle a Dios. No necesitamos añadirle nada. A veces pensamos que necesitamos ser relevantes en este mundo, ¿verdad? Y añadámosle cosas para hacernos más atractivos a los jóvenes que se quieren alejar. Yo sé que las formas las podemos cambiar, podemos mejorar, pero el contenido del Evangelio es intocable. Necesitamos hablar de pecado, necesitamos hablar de arrepentimiento, necesitamos hablar del infierno. El infierno es una realidad. Hoy se está yendo gente al infierno por rechazar a Jesús. Necesitamos hablar del infierno. Tú has escuchado esto, Jesús habló más del infierno que del cielo incluso. Necesitamos hablar de esperanza y de perdón, del sacrificio perfecto de Cristo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Prediquemos el Evangelio. Pocas cosas son tan poderosas como compartir el Evangelio para dar testimonio de quién eres. Soy hijo de Dios. Por supuesto que voy a hablar de Jesús. Mira, estar dispuesto a dar testimonio que eres hijo de Dios, dijimos al inicio, depende mucho más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Jesús se accionó. Estuvo dispuesto a todo para identificarse con nosotros, identificarse como el Hijo de Dios, identificarse como el Rey que traía un mensaje hermoso de salvación. ¿Cómo no voy a querer yo identificarme con Él? Te dejo una imagen aquí para terminar. Creo que hay pocos momentos en donde uno se siente tan patriota que cuando hay un partido de la selección nacional y tú estás ahí, ¿verdad? Con tu equipo, te pintas la cara, llevas una bandera, cantas el himno nacional con todo lo que da tus pulmones. Y dices, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Y vamos con todo. No funciona igual con el reino. No se trata de ponerme una camisa, una playera con pescaditos y cruces, poner solo alabanzas desde mi casa, poner una bocina en la ventana de mi casa y poner alabanzas todo el día. No se trata de llenar de cruces y de versículos los muros de mis redes sociales. Es más que eso. Damos testimonio al identificarnos con nuestra vida entera con Cristo, teniendo un corazón dispuesto a la prueba y predicando el Evangelio a todos los que tenemos alrededor. En este momento vendrán los hermanos del equipo ahí en San José. Yo te animo a que ores y hables con Dios. Y si necesitas recibir a Cristo, lo hagas hoy mismo. Un abrazo, hermano. Que Dios te bendiga.